¿no? Y que te pueden rentar sobre 2 dígitos. ¿Me dejo entender? Entonces tú me dices, ¿qué tan valioso ha sido gestionar estos fondos desde el sistema privado? Yo te respondería diplomáticamente, ha sido muy moderada la trayectoria de las AFP, ¿no? Sin embargo, y ya lo vamos, probablemente me estoy adelantando, sin embargo, en consenso lo que muchos colegas estamos viendo y estamos observando y diagnosticando y reflexionando es que en realidad la pelea no es contra las AFP. O sea, las AFP tienen un negocito que yo lo llamo, con todo respeto, es un gota a gota, ¿no? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Eduardo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, mira, a ver, ¿qué tanto han cambiado las cosas en los últimos años? Pero sobre todo, ¿qué tanto han cambiado históricamente en el mundo los sistemas de pensiones una vez que fueron creados por Otto von Bismarck en la Alemania, ¿no es cierto? Alemania, Post Primera Guerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, se hablaba obviamente de un sistema interesante, ¿no es cierto?, que procuraba el bien común para que los adultos y en general tuvieran algún tipo de ingreso ante cualquier tipo de situación que se presentara. Bueno, estamos hablando de tiempos bastante convulsos. Ahora los tiempos siguen siendo los mismos, pero hay cosas que en realidad yo creo que se han presentado sin mayor consenso. En concreto, no ha cambiado mucho la política, el protocolo pensionario a nivel global, ¿no? Sigue prolongándose esa narrativa de acceder a fondos administrados por firmas gestoras de activos. Esto es fondos que, por ejemplo, si Jesús le da a Eduardo un dinero, Eduardo se encarga de invertirlo pues, en acciones, en bonos, y por eso Eduardo le cobra una comisión. Y el otro esquema, evidentemente, ya es público. Entonces, no ha cambiado mucho la dinámica. Lo que sí ha cambiado es el mercado, los mercados, ¿no? Evidentemente, una cosa es gestionar un fondo, ya sea privado o contributivo, vale decir público, en una economía con mercados de capitales fuertes, sólidos, diversificados. Con diversificación me refiero a que tienes de todo, ¿no? Tienes de todo para invertir, ¿no? Y líquidos, ¿no? Y otra cosa es invertir esos fondos en mercados pequeñitos que no son líquidos, caso Perú, por ejemplo, caso Chile, caso Colombia, donde no encuentras esa diversificación y más bien encuentras algo que no les gusta mucho a los economistas, que es la concentración, ¿no? de activos. Entonces no tienes de dónde escoger. Eso se ha cambiado. Hay mercados más desarrollados y hay mercados que, al contrario, han regresado, digamos, no se han desarrollado como se debió haber hecho en los últimos 35, 40 años, vale decir, desde que existen las AFP desde el lado privado acá en Perú, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en los últimos años, a propósito del cambio de gobierno en Chile, por ejemplo, hubo una manifestación bastante grande respecto al modelo que no estaban los chilenos convencidos de que esto en realidad les ha funcionado con los años. Ese es un modelo además que se trajo justamente de Chile, ¿no es cierto?, en la década del 90 con Alberto Fujimori, pero a lo largo de los años, ¿qué tan valioso ha sido, no? Quiero hacer un poco de contexto para que el público entienda exactamente cuáles luego ya han sido las modificaciones que se han dado, ¿no? Perdóname que me ponga un poco técnico, pero tú preguntaste qué tan valioso, ¿no? Para que el público me entienda un poquito, al 2025, todos los fondos, ¿no? 1, 2, 3, 4, que la diferencia simplemente es la capacidad de generar diversificación, riesgo, están rentando 2025 en promedio 5.6% tasa efectiva anual, ¿no? Entonces, claro, el oro, por ejemplo, no paga intereses, pero el oro ha duplicado digamos, su precio, ¿no? Tienes acciones como Apple, Nvidia, que las puedes, digamos, tú puedes acceder, si tienes un poco de excedentes, a través de firmas gestoras de fuera, ¿no? Y que te pueden rentar sobre 2 dígitos. ¿Me dejo entender? Entonces tú me dices, ¿qué tan valioso ha sido gestionar estos fondos desde el sistema privado? Yo te respondería diplomáticamente, ha sido muy moderada la trayectoria de las AFP, ¿no? Sin embargo, y ya lo vamos, probablemente me estoy adelantando, sin embargo, en consenso lo que muchos colegas estamos viendo y estamos observando y diagnosticando y reflexionando
es que en realidad la pelea no es contra las AFP. O sea, las AFP tienen un negocito que yo lo llamo, con todo respeto, es un gota a gota, ¿no? Institucionalizado. Sí, sí. ¿No? Justamente así lo están calificando quienes se van a manifestar el día de hoy, ¿no? Que no estamos de acuerdo en lo que se ha hecho, ¿no? Y totalmente de acuerdo pero lo cierto es que creo que hemos venido peleando esta pelea con los guantes equivocados, porque en realidad la pelea es con el sistema financiero en general. No puede ser que tengas 4 AFPs, 3 colgadas a bancos, y no puede ser que los bancos tengan esas atribuciones pues, de invertir, ¿no? Para eso existe la banca de inversión, me dejo entender. Y para eso existe también la banca comercial, ¿no? Para darte préstamos, en fin, para darte una hipoteca, un crédito vehicular, una tarjeta. Bueno, hay quien dice que hay instrumentos mucho más rentables que las propias AFP para poder generar mayores ingresos, ¿no? Vamos a lo siguiente. La semana pasada dábamos cuenta justamente de la publicación del reglamento usado como hoy. Y habían cosas que todavía no las entendíamos y preguntábamos a los especialistas, pero ¿qué está pasando? Y ya con los días nos hemos dado cuenta de que la situación es bastante llamativa, ¿no es cierto? Porque ya el término obligatorio como que a la población no le ha gustado. O sea, la mayoría no quiere saber nada, absolutamente nada, con mayores descuentos a sus magros ingresos. Este es un país además que no tiene cultura del ahorro y con las justas vas llegando justamente a fin de mes. Entonces, el hecho, ¿no es cierto?, de que te veas en un nuevo esquema en el cual te van a empezar a descontar parte de tus ingresos como que no es correcto, ¿no? Digo, sin antes haber consensuado, ¿no? Es un comentario inteligente porque nos lleva a reflexionar. Tú has dicho algo muy clave, ¿no? Primero el tema de educación financiera. O sea, tú no puedes... Una cuestión contextual previa, ¿no? Un escenario base previo. A mi entender y al entender de muchos colegas economistas en consenso, esto en realidad, Jesús, no es una reforma. Esto no es un reperfilamiento tanto del sistema nacional como del sistema. No lo es. Yo lo que veo es que existe un total proteccionismo al sistema ¿no es cierto? Que va en contra justamente del afiliado, ¿no? Porque, claro, no les permites, por ejemplo, tocar tu dinero, ¿no? Hay hasta una penalidad, si tú tienes ahorita, hay una obligación, no sé... Si tú tienes ahorita, estás ingresando al mercado laboral formal, que acá en Perú es chiquito, es el 20%, formal, ¿no? Porque acá 4/5 de la economía es informal, ¿no? Tienes 22 años, no sé, estás practicando o te han tomado en una empresa, pues en 20 años va a ser bien complicado que pilles tú el 95,5% de tu fondo, ¿no? O sea, ahorita lo puedes hacer, ¿no? En la norma, en el reglamento, no hay nada que lo prohíba. Gente de mi edad. Bueno, de tu edad tú eres mucho menor que yo, y gente de mi edad también, ¿no? Entonces... Claro, pero los que ingresan al sistema a partir de aquí en adelante no van a tener esa posibilidad. O sea, me refiero a que... Si tú lees el reglamento, nada dice que no pueden, pero tampoco nada dice que pueden. O sea, el reglamento no es muy, digamos, quirúrgico en ese sentido, ¿no? Entonces deja dudas. Ahora, lo que uno lee es que no se puede, ¿no? Entonces, tú has decía algo clave que tiene que ver con educación financiera, ¿no? Entonces, es bien difícil reperfilar un sistema de pensionario en un país donde primero no tienes un mercado grande, ojo Jesús con lo que te estoy diciendo, no tienes un mercado de capitales grandes, ¿no? Y para que el público me entienda, mercado de capitales es donde se negocian bonos, acciones, que es de donde invierten las AFP, y tampoco tienes una holgura fiscal desde donde la ONP te brinda a ti la pensión, como para tú decir, ya, yo como gobierno, no te preocupes que yo te voy a dar una pensión. O sea, este reglamento, ¿no? Porque no voy a decir reforma, nunca voy a decir reforma, adolece de muchos, o sea, tiene muchas patas débiles, ¿no? A eso voy. Y no es un reperfilamiento, con esto termino, Jesús. Yo lo que he observado y lo que he leído, y he leído muchas veces el reglamento, básicamente es un copiar y pegar de lo que ya había, Jesús. Están buscando competencia, ya hay competencia, ya tienes fondos de vida garantizados, fondos de vida remunerados, o sea, ya tienes. El problema es que las AFP son 4, 3 están colgadas a grupos financieros, uno de ellos vetó una reforma hace pocos años, uno de ellos la vetó. Ya, el otro, bueno, es independiente, es un grupo de Chile, de la Cámara de Construcción de Chile, no importa, pero lo cierto es que esto no es una reforma, 1 y 2, se necesita un mejor mercado
de capitales local un mejor sistema financiero, porque sin eso, sin esa base, ¿cómo vas a construir algo? Perfecto, son exactamente las 8 de la mañana con 26 minutos. Creo que era importante hacer un poco de contexto respecto a lo que ha pasado durante estos días y sobre lo que hoy un número importante de personas se va a manifestar, porque ya no solamente somos los que aportamos en el mercado formal, sino ya viene una obligatoriedad para absolutamente todos a partir de los 18 años, ya uno va a tener esta obligación, ¿no es cierto?, de empezar a aportar a su fondo de pensiones manejado por las AFP, pero también habría que decirlo, ¿no es cierto?, que al final de todo, si es que tú no llegas a tener la pensión estimada en 600 soles, es el Estado el que va a asumir el costo de lo que va a significar, ¿no es cierto?, el hecho de que tengas esa pensión. Correcto. Y no sé si eso se sostenga con el tiempo, porque tú le estás generando ahí un gasto al Estado y además... Estás presionando la caja fiscal que, digamos, pero entonces, no es holgura, pero no estamos hablando de holgura, ¿no? Pero aquí el negocio es redondo, ¿no? Porque claro, o sea, las FPs no pierden por absolutamente ningún lado, ¿no? Porque además si es que tú no llegas a la pensión, el que asume es el Estado, y el Estado finalmente, ¿quiénes son? Exitosa. Nosotros, claro, porque quien va a financiar eso es Jesús Verde, claro. Eduardo Recoba, etcétera, ¿no? Tienen voz, ustedes saben perfectamente que los sábados tratamos de ser mucho más didácticos sobre temas que se van presentando y hacer un poco más de fondo con especialistas, que no sea yo quien lo comente, sino ellos que finalmente centren su atención y les empiecen a advertir sobre temas que están ahí titilando, ¿no? Hay una manifestación hoy día convocada no solamente en Lima, sino en diferentes regiones a propósito de esta... A ver, entre comillas, reforma del sistema de pensiones que no es tanto así. Es más, aquí conversando con Eduardo Recoba, ¿no es cierto?, me decía que hay que dejar en claro de que esto es lo siguiente, ¿no es cierto?, que hay algo de ley en tu lobby. Bueno, a ver, ¿cuáles son los principales cambios que se han dado? A ver, lo que se está obligando es una contribución a los 18 años, es como media docena de cambios, ¿no? Tasas de aporte diferenciadas, ¿no?, que ya resultan onerosas. Un paréntesis, para dependientes es el 13% en el sistema nacional, 10% más comisiones, que está sentado, ¿no? 10% más comisiones en el privado, y para independientes es el 8% que tú pagas en tu recibo por honorarios, ¿no?, electrónico, el que emites, más el primer año 2%, ahí vamos 10, más comisiones, ¿no? Y ya de aquí a 10 años más o menos es el 8 más el 5, ahí van 13, súmale las comisiones, que son altísimas en las AFP. Bueno, el otro cambio es la unidad de aporte, ¿no?, como referencia mensual para aportar, que son 240 unidades de aporte, con un mínimo, cuando no alcanzas ese aporte, de 600 soles que se lo va a cargar, digamos, el sistema al Estado, ¿no? Y eso te va a generar una vulnerabilidad fiscal importante, ¿no? Lo otro, bueno, que tiene que ver con el tema de las restricciones de los retiros que hablábamos, ¿no? Los retiros del 95,5%, que si bien es cierto, la ley no dice te prohibimos de plano, pero tampoco te dice te lo vamos a permitir, ¿no? Es decir, la ley te está pateando, si tienes ahorita 20 años, si vas a comenzar a chambear, ¿no? La ley te está de alguna manera conminando a que mantengas ese 95,5%. ¿Por qué? Porque las AFP, tras 8 retiros, ¿no?, tienen que recuperar esos activos bajo gestión, que ahorita están en 116 mil millones de soles, tienen que recuperarlo. Lo otro es los nuevos mecanismos previsionales, ¿no?, el sistema multipilar que le llaman ellos, ¿no?, voluntario, contributivo, semicontributivo, etcétera, que son términos que tienen que ver con, ok, hay una parte que es privada y hay otra parte, para que el público no se entienda, y otra parte que al Estado lo vamos a cargar, ¿no? Y cuando te hablo de Estado, no solamente te hablo del MEF, ¿no?, como te decía fuera de micro, sino que te hablo también de la SBS y de la SUNAT. ¿Están preparados? Esa es la pregunta. Porque ahí tienes que hacer cambios operativos, logísticos, de sistema, de candados, de seguridad digital, en momentos donde tú puedes comprar bases de datos de quien quieras, ¿no?, sobre todo en momentos electorales. Y luego tienes un cambio que es básicamente el gobierno como regulador y como competencia del sistema privado de pensiones. Competencia que primero, Jesús, un paréntesis, ya existe, ¿no?, como crítica, ¿no? Y esto evidentemente, todo este conjunto
va a favorecer, digamos, a estas 4 empresas gestoras de activos, ¿no? Y lo va a favorecer porque de alguna manera ya existe esa competencia y las AFP ya están acostumbradas a ello, ¿no? Bueno, por eso justamente es que surge la molestia y la extrañeza, ¿no? De algo que además nos comentaba la representante de los afiliados, ¿no? Que van hoy a manifestarse frente al Congreso, de que ellos se acercaban constantemente, ¿no? A la Comisión de Economía que estaba debatiendo este tema y que no eran escuchados. Ahora, ella decía que tenían una propuesta, aunque no me lo supo argumentar, no más adecuada para que todos se vean beneficiados, pero no sé cuál es que ya hay. No sé cuál sea esa, ¿no? Jesús, ya existen. Es más, si tú me estresas la conversación, si tú me apuras, yo te diría, desde el 2017 ya existen reformas de verdad. No esto que estamos viendo, que te repito, para mí y para muchos economistas. Eso es una contrarreforma. ¿Ya? Esto es una norma regresiva. Estamos regresando a 1995. Tú has mencionado una palabra clave, mercantilismo, ¿no? Y esto es tocarle a la puerta al Estado, oye, dame una mano. Mira, he perdido mucho en activos bajo gestión, tengo que recuperarlos, ¿ya? Y no voy a esperar a que mis traders en la mesa de dinero de cada AFP lo hagan. O sea, dame una mano. O sea, en lugar de que yo haga la tarea, haz tú la tarea, ¿no? Entonces eso es mercantilismo. Pero el mercantilismo es el control total altamente proteccionista. O sea, el término como tal es ese, justamente. Claro, ¿no? O sea, claro. Y es eso, monopólico, pues, además. O sea, es oligopólico, ¿no? Claro, es oligopólico. Ahora, ya existe, decía yo, mecanismos de reformas, de reperfilamientos. El mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, ya ha ofrecido alternativas. Luego tienes la reforma que propuso el Fondo Monetario Internacional. Ahí pueden googlearlo, fact-checking. Yo, normal, me puedo exponer a ello. Y tienes incluso del mismo MEF, desde hace 6, 7 años, del mismo MEF, ¿no? Tienes economistas que ya han hecho, a través de consultorías, a través de asesorías, ya han diseñado reformas. Y también tienes reformas, y hay que decirlo, no hay que ser mezquinos, ¿no? Desde el Congreso. El Congreso anterior, me parece que la legislatura anterior, hay un informe Omonte, ¿no? De la ex congresista Carmen Omonte. Hasta ahí, ¿sabes? Claro, Carmen ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Claro. Yo lo leí. Tenía un proyecto que nunca, además, llegó hasta cierto límite, pero quedó ahí. Sí, ¿no? ahí quedó. Yo lo leí y me parecía coherente, me parecía lúcido. No era la maravilla, pero... Bueno, había críticas también en ese modelo. Pero todo es perfectible. Pero era una reforma, te das cuenta, era un reperfilamiento, era cambiar las reglas de juego, era ponerte una ONP, por ejemplo. ¿no? Se abría el mercado también, ¿no? Y claro, había más jugadores. Tú podías también invertir fuera. Ahora las AFP sí lo pueden hacer y le han ampliado también la cartera para invertir fuera, pero estamos preparados para eso. Hay traders que pueden, o sea, los traders que tenemos ahorita están preparados para eso. Esa es la gran pregunta.